Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica a nivel mundial a educar jurídicamente a abogados en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial para que aumenten su capacidad jurídica para detectar y resolver problemas en los asuntos jurídicos que manejen, es decir, en los casos que manejen a nivel preventivo o correctivo. Y por eso damos un conocimiento jurídico profundo que simplifica la manera de atender los casos. En general, porque al tener claros los fundamentos del derecho en general pueden manejar cualquier caso y específicamente en relación con la inteligencia artificial, ya que los fundamentos del derecho son las características, es decir, las condiciones, los requisitos que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes y por ende, al tener ello claro, tienen claro el derecho, porque el derecho es la forma de los derechos y deberes, y saben entonces cómo manejar cualquier asunto a nivel preventivo, a nivel de cumplimiento del derecho o a nivel correctivo, es decir, a nivel del intento de solución de conflictos por el incumplimiento del derecho a nivel general y en relación con la inteligencia artificial. Y hoy solucionaré esta inquietud. La prueba define el derecho, explicaré esto. Y hay que tener en cuenta que el derecho es el deber ser jurídico, es decir, la forma de los derechos y deberes, es lo que debe existir, es lo que debe cumplirse, lo que debe aplicarse, lo que debe lograrse en cada caso, a la medida de cada caso, es decir, según cada caso, es decir, con base en la forma en la cual exista la relación jurídica, cada relación jurídica, la respectiva relación jurídica. Y por ende, la prueba no define el derecho, sino que el derecho es el todo de lo definido mediante ello, mediante él, mediante lo conocido como derecho, y por ende, el todo de lo definido mediante el derecho es la forma de los derechos y deberes. Y por ende se trata de que el caso exista válidamente, es decir, coincida con la forma en la cual los derechos y deberes apliquen, es decir, procedan, es decir, deban ser aplicados en el caso, según el caso, a la medida del caso. Y por ende, la prueba es una parte del derecho y se trata precisamente del deber ser jurídico en relación con la prueba, es decir, de que la prueba es una forma de comunicar, por ende de una forma clara, efectiva, válida y vigente, clara, la aplicación o inaplicación de los derechos y deberes en el caso, en un caso. En eso consiste la prueba y por eso se trata de descifrar jurídicamente el caso para conocer si es un caso válido o inválido, es decir, que coincide o no coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma de los derechos y deberes a la medida del caso. Y por eso se trata de que cada persona en cada relación jurídica aplique los derechos y deberes según cómo exista cada persona, y las personas son las personas naturales, es decir, físicas, es decir, los seres humanos, y las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones de los sectores público y privado. Entonces se trata propiamente de que cada ser humano existente en relación con un caso aplique los derechos y deberes, por ende, según cómo le apliquen en relación con su persona como ser humano, y por ende en relación con la forma en la cual su persona se vincule con las demás personas como seres humanos y como organizaciones en el caso, y así, si cada ser humano aplica los derechos y deberes, las personas existen aplicando los derechos y deberes y por ende se logra que el caso exista de una forma válida. Y lo que se debe probar entonces en relación con el cumplimiento del derecho, es decir, frente al deber ser jurídico, es decir, frente al ideal del derecho que es que se cumpla con el derecho, es la existencia de dicha armonía jurídica, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes, de alguna forma de aplicación de los derechos y deberes en el caso. Por ende, se trata de probar la forma en la cual cada quien ha cumplido de alguna manera con el derecho, es decir, la forma en la cual cada quien, cada ser humano, ha aplicado los derechos y deberes, ha ejercido los derechos y deberes en el caso. Eso es lo que se debe comunicar, probar, aclarar, demostrar, presentar. Cuando se analiza, cuando se debe conocer la validez del caso, cuando se trata de un caso válido. Porque una prueba no consiste en trasladar el pasado al presente, es decir, lo que ha ocurrido en el pasado frente al presente, porque esto no es posible. Cada momento es único y por ende el pasado existe antes del presente y el presente es lo que va sucediendo y por ende es imposible comunicar, por ende totalmente, por ende claramente, el pasado en el presente, trasladar, transportar el pasado al presente.
¿cierto? Entonces, lo que hay que tener claro es que el derecho, como es el deber ser jurídico, es la forma de los derechos y deberes y por ende lo que se debe probar es la aplicación de los derechos y deberes, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes en el caso, pero no solo en el inicio, porque por supuesto, en el inicio se pueden aplicar los derechos y por ende los deberes que hacen viables los derechos, es decir, pues es una forma necesaria que se debe aplicar para que sea posible ejercer los derechos, sino que se trata de probar que en el todo del caso se han aplicado los derechos. Eso es lo que se debe probar. Entonces, no se debe presentar el todo del caso que ha existido en el pasado en el caso presente donde se analice ese caso pasado, ¿no? Porque no es posible. Y a la vez, frente al incumplimiento del derecho ocurre lo mismo. Se trata es de comunicar la inaplicación, alguna forma de inaplicación de los derechos y por ende de los deberes, porque todo está conectado, la aplicación de un derecho solo existe si se aplican a la vez los demás derechos y por ende todos los deberes. Y cuando esto está así, cuando esto existe, cuando esto se comunica, por ende de alguna forma clara, cuando se comunica de alguna manera, cuando se comunica la inaplicación de los derechos de un derecho, esto indica que el caso es inválido porque si se ha inaplicado un derecho en el caso, existe invalidez jurídica porque la validez jurídica existe cuando el caso coincide con el derecho y la invalidez jurídica existe cuando el caso no coincide con el derecho, cuando existe un incumplimiento del derecho, es decir, alguna forma de culpa, ¿cierto? Y basta comprobar un incumplimiento del derecho para probar que el caso no es válido. Otra cosa es que a la vez se debe probar quién es el responsable del incumplimiento del derecho. Y lo que se debe probar en ese caso es alguna forma del incumplimiento del derecho, es decir, cómo una persona ha incumplido con el derecho, ha inaplicado los derechos y deberes y por ende ha hecho inaplicables tanto sus derechos y deberes como los derechos y deberes de los demás que existan en el caso, de las demás personas que existan en el caso, participantes en el caso. Y eso es lo que se debe probar. Entonces, no se trata de una visión de convertir el ser de la prueba en lo que define el derecho, sino que el derecho es el deber ser jurídico y la prueba, por ende válida, es decir, cualquier forma de comunicar la aplicación o inaplicación de los derechos y deberes, el que sea aplicado o inaplicado a los derechos y deberes, es una parte del derecho y por ende se trata de la prueba válida y por ende se trata de conocer y aplicar los derechos y deberes, es decir, de lo jurídico y no de considerar que se trata de probar absolutamente todo cuando primero no es posible y segundo esto no es lo necesario jurídicamente, lo procedente, lo diligente, sino que se trata es de probar que ha existido o inexistido la aplicación de los derechos y deberes. Cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, existe validez jurídica y cuando no existe, existe invalidez jurídica, lo antijurídico. Y por supuesto, cuando existe el caso válido, quienes participan en él reconocen que el caso es válido y precisamente de alguna forma pueden comunicar por parte de cada quien la forma en la cual han aplicado los derechos y deberes. Y reitero, esto no significa entonces trasladar en todo el caso del pasado, que ha existido en el pasado en el presente, porque esto no es posible, sino trasladar las formas en las cuales han cumplido con los derechos y los deberes, es decir, las formas en las cuales han aplicado los derechos y deberes. Eso es lo que basta jurídicamente, lo suficiente, lo válido, lo justo, lo que permite aclarar si ha existido o no ha existido el cumplimiento del derecho. Y lo mismo frente al incumplimiento del derecho, por ende. Basta es con aclarar, con presentar de alguna forma la manera en la cual se ha incumplido con el derecho por parte de una persona y así queda claro cómo ha incumplido con el derecho y a la vez esto sirve, por supuesto, y por ende esto sirve para aclarar cómo debe asumir la responsabilidad de ello, es decir, cómo debe asumir la consecuencia en relación con el incumplimiento del derecho, cómo debe asumir el efecto del incumplimiento del derecho según la forma en la cual haya incumplido con el derecho, es decir, según la forma en la cual haya existido la inaplicación de los derechos y deberes. Entonces no se trata de esperar que los seres humanos somos perfectos y que por ende comunicamos pruebas, por ende absolutas del mundo y por ende que comunicamos la verdad, sino que comunicamos es lo válido, es decir, de alguna forma clara la aplicación o inaplicación de los derechos y deberes y por ende hay que conocer, es el derecho, hay que saber el derecho para saber cómo existen los derechos y deberes y para saber si se han aplicado o no. Eso es lo suficiente jurídicamente. Entonces debe existir es la prueba de ello y no de otra cosa porque
es algo innecesario, es una complicación innecesaria y propiamente es lo improcedente jurídicamente. Con esto no se llega a nada, mientras que cuando se aclara es si existe la aplicación o inaplicación de los derechos y deberes, se aclara si se ha manejado justa o injustamente el caso y por ende se aclara qué es lo que se ajusta o no al derecho según cómo los derechos y deberes proceden en el caso y si se ha actuado con base al derecho de una forma justa, es decir, de una forma ajustada a la forma en la cual los derechos y deberes se han aplicado, aplican en el caso, existe validez jurídica y por ende la prueba de ello, y si se han inaplicado los derechos y deberes, existe claridad del incumplimiento del derecho y de cómo se debe asumir ello por parte de quien ha incumplido con el derecho y si cada quien que incumpla con el derecho asume la respectiva consecuencia de su respectivo incumplimiento del derecho, se termina el conflicto, es decir, se soluciona la controversia, la disputa, se soluciona el conflicto, y esto no hace que los derechos y deberes inaplicados se apliquen porque son inaplicados, se han inaplicado, pero se logra justicia, es decir, un manejo válido de la situación y termina el conflicto, porque es un caso precisamente de intento, que inicia con el intento de la solución del conflicto que existe, por ende, con base en el incumplimiento del derecho, en algún incumplimiento del derecho, con base en un incumplimiento del derecho, y que termina válidamente, es decir, solucionando el conflicto, porque se logra la decisión válida de cómo se debe asumir la consecuencia del incumplimiento del derecho y se cumple con la decisión y por ende se termina el conflicto y esto existe cuando quienes participan en el caso de solución del conflicto, de intento de solución del conflicto, aplican los derechos y deberes, es decir, van aplicando los derechos y deberes según cómo les van aplicando a cada uno, según cómo los derechos y deberes le van aplicando a cada uno, y así, si tanto en el inicio como en el desarrollo como en el fin del caso de intento de solución del conflicto, cada quien cumple con el derecho, cada quien aplica los derechos y deberes según cómo le procedan a cada quien, según cómo exista la persona de cada quien, se soluciona el conflicto. Entonces, eso es lo que debe existir en el derecho. Entonces, se trata es del derecho, del deber ser jurídico, y no de la prueba por prueba o de pretender que se debe probar todo, porque esto no es posible. Por eso es determinante que los abogados como profesionales del derecho conozcan y ejerzan el derecho, conozcan y apliquen los derechos y deberes, es decir, conozcan y apliquen los fundamentos del derecho, que son las características, las condiciones, los requisitos para el ejercicio de los derechos y deberes, y propiamente los fundamentos del derecho son las partes y el todo de los derechos y deberes, de la forma de los derechos y deberes, es decir, son los elementos mediante los cuales se aclaran los derechos y deberes, se forman los derechos y deberes. Existe la forma de los derechos y deberes. Por eso el resultado de la unión de lo definido mediante los fundamentos del derecho es la forma de los derechos y deberes y por eso si los abogados conocen los derechos y deberes, precisamente al conocer los fundamentos del derecho, pueden manejar cualquier caso a nivel preventivo correctivo, incluidos los casos relacionados de alguna forma, vinculados de alguna forma, de alguna manera, con inteligencia artificial, con IA, y por ende los abogados educados con nosotros aumentan su perfil jurídico, su profesionalismo y propiamente su capacidad jurídica para manejar asuntos jurídicos, casos, relaciones jurídicas. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de educación jurídica para equipos de abogados y abogados individualmente en relación con los fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial y para que conozcan los contenidos de nuestro blog y a través de ello aumenten su perfeccionamiento jurídico, su conocimiento de los derechos y deberes, obtengan mayor profundidad jurídica y por ende de una manera simple puedan manejar cada vez mejor, con mayor profesionalismo jurídico, de una manera cada vez más simple, los casos que manejen a nivel preventivo o correctivo tanto en general, como les he dicho, como específicamente frente a la inteligencia artificial, porque al especificar los fundamentos del derecho, es decir, los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, en general se conocen los derechos y deberes y por ende se conoce el derecho, se conoce el deber ser jurídico y por ende se es capaz de manejar, por ende diligentemente, válidamente, es decir, con base en la justicia, cualquier caso jurídico. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.